Vamos a comparar los estudios de laboratorio, tratamiento, diagnósticos y presentaciones de los pacientes que tienen síndrome de Cushing, dependiendo de las posibles etiologías. Entonces, todo esto ya lo vimos en los videos anteriores. Ahorita nada más va a ser como una tabla de comparación. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos un paciente que tiene un tumor en el hipotálamo que produce hormona liberadora de la corticotropina. Un paciente que tiene un adenoma de la pituitaria, producción ectópica de ACTH, que puede ser por tumor carcinoide, células pequeñas del pulmón, carcinoma medular de la tiroides o feocromocitoma. De las glándulas suprarrenales podemos tener un adenoma o un carcinoma de las glándulas o hiperplasia de las glándulas. Si es hiperplasia, generalmente va a ser bilateral. O puede ser porque el paciente tiene glucocorticoides exógenos. Y esto puede ser principalmente porque se le están dando glucocorticoides por una enfermedad autoinmune, por inmunosupresión, por ejemplo, por un trasplante, o a veces en el asma nos dan glucocorticoides como profilaxis. Entonces, empezamos siempre con el cortisol. Ahora aquí lo puse así, hormona liberadora de la corticotropina, ACTH y luego cortisol, porque así es el orden en el eje hipotálamo hipófisis glándula. Entonces, el cortisol en todos va a estar elevado. Paciente que tiene un tumor del hipotálamo, cortisol en la sangre elevado, cortisol en orina de 24 horas elevado, cortisol en saliva en la noche elevado, y todos va a estar elevado. O sea, en todos el cortisol va a estar elevado. Elevado, 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 elevado. El cortisol entonces va a estar elevado. Y esas son las formas en las que medimos el cortisol en la sangre, orina de 24 horas y en la saliva en la noche. Ahora, ¿cómo va a estar la...? Aquí voy a ir cambiando hormona liberadora de corticotropina y la ACTH, dependiendo de cuál es la causa, para hacerlo más fácil. Entonces, en un tumor del hipotálamo, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar elevada. Y la ACTH también va a estar elevada. En un paciente que tiene adenoma de la pituitaria, la ACTH va a estar elevada y la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida. En un paciente que tiene producción ectópica de ACTH, la ACTH va a estar elevada y la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida. Un paciente que tiene un adenoma, cáncer o hiperplasia de las glándulas suprarrenales, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida, la ACTH va a estar disminuida. Un paciente que tiene glucocorticoides que se le están poniendo de forma exógena, la hormona liberadora de la corticotropina va a estar disminuida, la ACTH va a estar disminuida. Un paciente que tiene un tumor del hipotálamo, aquí esto lo voy a dejar en blanco porque el tumor del hipotálamo casi nunca es causa de síndrome de Cushing, y entonces esas pruebas de supresión nunca se han hecho en un paciente que tiene tumor del hipotálamo, pero los vamos a llenar para todos los demás. Entonces, un paciente que tiene adenoma de la pituitaria, recordemos el adenoma de la pituitaria no hace supresión cuando tenemos dexametasona a dosis baja, pero sí suprime a dosis alta. En su adenoma de la pituitaria no tenemos supresión a dosis baja, no supresión, pero sí supresión a dosis alta. Un paciente que tiene producción ectópica de ACTH no suprime ni a dosis baja ni a dosis alta. No suprime ni a dosis alta ni a dosis baja. En las glándulas suprarrenales, aquí no aplica hacer el estudio de supresión. Hay un algoritmo en donde vemos, antes de llegar a esos estudios, si vamos a hacer el estudio de supresión o no, dependiendo de otros estudios de laboratorio. Pero vamos a poner qué es lo que encontraríamos. Solo aquí hago énfasis. Cuando tenemos que es por un problema de las glándulas suprarrenales, no hacemos estas pruebas, pero de todos modos las voy a llenar. Entonces el paciente, aquí voy a poner dos cosas. El paciente sí suprime, pero la prueba va a salir anormal. Ya en el video anterior o en los videos anteriores ya explicamos por qué lo pongo así. El paciente sí suprime, pero la prueba va a salir anormal. Entonces, ¿qué es lo que nos dirían? Nos dirían que el paciente no hizo supresión, pero se hace supresión. Y aquí glucocorticoides exógenos, aquí tampoco se hacen estas pruebas, pero aquí igual, sí tenemos supresión, la prueba sale anormal, pero nos dirían que el paciente no hizo supresión porque la prueba salió normal. Pero bueno, esto ya lo expliqué en el video anterior. Estudios de imagen.
En el paciente que tiene un tumor del hipotálamo, en una resonancia magnética, vamos a encontrar el tumor. Una resonancia magnética del cerebro. Adenoma de la pituitaria, aquí igual, una resonancia magnética, vamos a encontrar el adenoma de la pituitaria. Si no se llega a encontrar el adenoma de la pituitaria, lo siguiente que hacemos es muestra del seno venoso petroso. Pero esto lo vimos más específico en el video anterior. Producción ectópica de ACTH. Aquí en estudios de imagen, esto vamos a hacer una tomografía computarizada. Y dependiendo, si por ejemplo creemos que es una producción ectópica por tumor carcinoide o de células pequeñas, hacemos una tomografía de tórax. Si por ejemplo creemos que es un feocromocitoma, hacemos una tomografía abdominal o de la pelvis. Cuando tenemos que el trastorno es por las glándulas suprarrenales, aquí hacemos tomografía computarizada de la pelvis o del abdomen. Y bueno, aquí me faltó llenar estos. Estos son iguales a los de arriba. Entonces prueba anormal. Y cuando el paciente está tomando glucocorticoides, cuando le estamos poniendo de forma exógena los glucocorticoides, aquí no vamos a tener ninguna lesión en estudios de imagen. Siguiente. Síntomas. Ya en videos anteriores vimos cómo se presentan los pacientes con síndrome de Cushing, todo el cuadro clínico y eso. Ahora específicamente lo que es la hiperpigmentación, el hirsutismo, acné y oligomenorrea, solo se va a presentar en los pacientes que tienen aumento de la ACTH, por causas distintas, pero solo en esos pacientes. Entonces, ¿qué pacientes tienen aumento de la ACTH? Entonces, los pacientes que tienen aumento de ACTH van a tener esto. Hiperpigmentación, porque junto con la ACTH se produce la hormona estimulante de los melanocitos, y porque si tenemos aumento de la ACTH, esto va a hacer que se produzcan andrógenos, y el hirsutismo, acné y oligomenorrea sean por los andrógenos. Entonces, en donde hay aumento de ACTH, vamos a tener estos síntomas. Entonces, en un tumor del hipotálamo, sí tenemos estos síntomas. En un adenoma de la pituitaria, sí tenemos estos síntomas. Producción ectópica de ACTH, sí tenemos estos síntomas. Cuando tenemos trastorno de las glándulas suprarrenales, adenoma, cáncer o hiperplasia, la ACTH está baja. Entonces, aquí no vamos a tener esos síntomas. Y glucocorticoides exógenos, la ACTH está baja, entonces no vamos a tener esos síntomas. Ahora vamos al tratamiento. Tratamiento va a ser resección quirúrgica, producción ectópica de ACTH, resección quirúrgica. Si es adenoma o cáncer, vamos a hacer resección quirúrgica, obviamente unilateral, o sea, de la glándula involucrada. Si es hiperplasia, como la hiperplasia generalmente es bilateral, entonces hacemos resección quirúrgica de las dos glándulas, o sea, bilateral, pero entonces tenemos que dar hormonas de reemplazo. Y aquí me faltó poner también cuando tenemos un adenoma de la pituitaria, o aquí, cuando tenemos un adenoma de la pituitaria, si vamos a quitar la pituitaria, tenemos que dar hormonas de reemplazo. Y también cuando tenemos un tumor del hipotálamo, si vamos a quitar el hipotálamo, también tenemos que dar hormonas de reemplazo. Porque entonces, si no tenemos hipotálamo, ya no vamos a estimular a la pituitaria. Siguiente, glucocorticoides exógenos. Aquí el tratamiento es quitar los glucocorticoides exógenos, o sea que ya no se los sigan tomando. Si es que los podemos quitar, porque hay veces en donde es más importante que se tomen los glucocorticoides a que no le dé síndrome de Cushing, pero ya depende. Y si se los vamos a quitar, hay que quitárselos de poco en poquito, porque sabemos que si los quitamos de súbito, el paciente va a venir con insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Entonces, si quitamos los glucocorticoides, hay que quitarlos de poco en poquito y así. Hay veces donde están medicamentos en los que vamos quitando los glucocorticoides para prevenir que tengamos la insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Pero básicamente así. Hay otros tratamientos que se pueden dar,
que esto es a los pacientes que no se les puede hacer restricción quirúrgica. Por ejemplo, si tenemos un paciente que no se le puede hacer restricción quirúrgica del adenoma de la pituitaria, o si sí le hicimos la restricción quirúrgica, pero se quedó una que otra célula maligna, entonces lo que vamos a hacer es damos pasireotida, que es un análogo de la somatostatina, y vamos a dar antagonistas de los receptores de los glucocorticoides. Ahora, en este caso vamos a dar mifepristona, que mifepristona, aparte de hacer muchas otras cosas, una de las cosas que hace es sirve como un antagonista de los receptores de los glucocorticoides. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.